está con nosotros nuestra sexóloga Irene Moreno. ¿Cómo estás, Irene? Pues siempre feliz de estar aquí con ustedes. Y la verdad, como bien lo decías, Liliana, hablar de estos temas que desafortunadamente siguen siendo tabú y que a mucha gente le cuesta trabajo abordar y hablarlo de una manera natural en familia, porque es indefectible que las mujeres tarde o temprano, si llegamos a esa edad, pues llegaremos a la menopausia. Ahora, se habla de que hay una menopausia y luego ahora se dice hasta que la premenopausia. Más o menos, ¿cuál es la edad en la que la mujer llega primero a la premenopausia y luego a la menopausia? Sí, vamos a definir qué es la menopausia. La menopausia es el último sangrado menstrual en la vida de una mujer. Esto es para que lo pongamos claro. Sí, pero antes y después de que llegue ese momento, están sucediendo cosas. ¿Qué significa? ¿Por qué dejamos de menstruar? Que tu sistema hormonal, sobre todo las hormonas femeninas, las que nos dan las características sexuales, que son la progesterona y los estrógenos, fundamentalmente, aunque también producimos testosterona y otras hormonas más, tienen una baja, un declive muy importante porque dejamos de ser aptas para la reproducción. Esto es todo. Esto es todo, ¿no? Esto es todo, en resumen, digamos, desde el punto de vista biológico. Pero entonces no es que un día dejaste de producir estrógenos, ¿no? No es que un día ya la progesterona bajó. No es como un switch que te cierran la llave. Exacto, no es de que hoy apagamos el switch o simplemente ya se acabó. No, esto tiene que ver con un proceso. Es un proceso que aproximadamente comienza a los 40 años de edad, en que empezamos a tener este declive hormonal. Hay mujeres que desafortunadamente por alguna situación ginecológica les quitan la matriz, por ejemplo. Entonces esto significa tener una menopausia muy adelantada, a lo mejor a los 30, 35 años. Claro. Y entonces, bueno, todos los síntomas de los bochornos, de esta pérdida de sueño, de alteraciones en el carácter, con las que generalmente relacionamos la menopausia, llegan abruptamente. Pero lo más común es que esto va sucediendo paulatinamente. Irene, te pregunto, cuando llega la menopausia en cualquier mujer, psicológicamente consideran el comienzo del envejecimiento. Claro. Y comienzan a sentir que ya la vida perdió, no vale nada. Perdió el brillo, perdió esos momentos especiales que teníamos solo porque comienza esta etapa. Claro. ¿Qué pasa con las mujeres psicológicamente? Pues digamos que envejecer es algo natural y deberíamos de perder el miedo al envejecimiento. Una cosa es yo siempre digo, una cosa es envejecer y otra cosa es deteriorarte. Son dos asuntos diferentes. Envejecer es indefectible y qué bueno que envejezcamos, hacerlo con dignidad, con salud, en la mejor condición. Pero obviamente el que llegues a esta etapa de tu vida no significa perder ni tu sexualidad, ni tu deseo de vivir, ni tu vida de pareja, ni que te afodongues, ni que tengas ganas de salir corriendo, ¿verdad? Y aventarte por la ventana. Que esto que digo que parece broma, en realidad sucede muchas veces cuando las mujeres llegan a esta etapa de la vida, y es porque hay una descomposición o una descompensación en todo tu sistema hormonal, que significa que a lo mejor no está bien balanceado y que tu salud puede deteriorarse si no pones cartas en el asunto. Esto es bien importante, saber que hoy afortunadamente existen reemplazos hormonales, incluso hay ahora reemplazos hormonales naturales bioidénticos. Es decir, en el laboratorio se imita la hormona femenina, tal como es, estas hormonas que nosotras producimos cuando somos mujeres jóvenes que estamos ovulando, porque tiene que ver este tema de la ovulación. Entonces podemos realmente sentirnos muy bien y vernos muy bien también, aunque estemos en los 40 y 50 teniendo todos estos cambios. Pero mucho ojo, hay mujeres que dicen, es que yo no tengo menopausia. ¿Han oído algo de esto? Sí, claro que sí. Y es común. Que porque digan, uno yo no tengo. Claro, uno como hombre, ¿no? Cuando escuchas la palabra menopausia, automáticamente es sinónimo de intolerancia, de mal humor, de mal carácter. Pero también me ha tocado ver algunas mujeres que no presentan nada de esto. De esos síntomas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Es porque se administran ciertas hormonas, Irene, o es natural? Fíjate que es natural, y esto que dijiste, qué bueno, porque el tema no es que no lleguemos a la menopausia. O sea, todas las mujeres en un momento dejarán de menstruar, esto es lo lógico. Y si tienes 50 o 60 y sigues menstruando, ve al médico, porque puede estar algo no correcto. Entonces,
llegará, pero a lo mejor lo que no hay son estos síntomas. Los síntomas más evidentes son estos bochornos. Hablaba José Luis hace rato del temazcal. Sí. Imagínate un temazcal permanente, estas Ay, no, mujeres que de Dios repente mío. 4 de la Debe ser mañana feo. te levantas sudando, sintiéndote verdaderamente con una temperatura altísima, cuando a lo mejor es pleno invierno y todo el mundo así con, ya sabes, Wow. Todo el mundo aquí tapado y la colcha enrollada Wow. y tú, ¿verdad? Y esto en pareja genera Claro. a veces conflictos. El hombre le dice, ¿qué te pasa? Entonces ella dice, qué horror, me siento muy mal, se tienen que levantar, hay problemas, alteraciones en el sueño, a veces se ponen o muy chillonas, que están tristes todo el tiempo, muy deprimidas o muy enojadas. Claro. ¿no? Y entonces hay esta agresividad, esta forma como violenta de Esta comportarse. bipolaridad de Sí, repente, ¿no? Claro, que distancia a las parejas, que a la familia les sorprende, pero hay mujeres que no tienen estos síntomas, específicamente los bochornos. Hay mujeres que no tienen bochornos Qué bueno, y que no ¿no? Para las perciben que estos no. síntomas. Sí. Qué bueno y no. Porque generalmente una mujer que se siente muy mal va al médico y entonces bueno, tiene sí. sus sustitutos hormonales. Ah, Pero ok. las mujeres que no no. tienen los síntomas no van porque dicen, no, yo estoy muy Me bien. siento A bien. mí no me pasa nada. Sí. Pero se están deteriorando otros órganos del cuerpo y otros sistemas. Y esto hay que tomarlo súper en cuenta. Por ejemplo, la osteoporosis. Los huesos están protegidos Claro. por nuestros estrógenos. Claro. Cuando dejamos de producir la cantidad de estrógenos que producíamos durante la juventud, empieza el hueso a volverse poroso, a deteriorarse. Y si no tienes la osteoporosis, es una enfermedad silenciosa. Pero entonces, ¿recomiendas a qué edad a las mujeres Exactamente. ir al médico? ¿A partir de qué edad? Para que tengas o no tengas síntomas, tu ginecólogo, tu ginecóloga empiece a tratarte para una menopausia. Esto es fundamental, Liliana, que nosotros vayamos al ginecólogo una vez al año. De entrada, De ¿no? toda tu vida. Claro. Y entonces tú vas teniendo, bueno, pues un conteo Seguimiento. de tus hormonas a partir quizá de los 40, 45 años. Tu ginecólogo, tu ginecóloga te irá diciendo, te va conociendo y estará tomando cartas en el asunto. Claro. Muy bien. Obviamente, fundamental es el estilo de vida, si haces ejercicio, si comes saludablemente, si tienes una buena actitud. Una mujer que en esa etapa, pues hoy las mujeres de 50 y de 60 son mujeres que están trabajando, que están Maravillosamente. creando, que están Claro. produciendo, Claro que sí. no están tejiendo chambritas Que ya y no son meciéndose. abuelitas, Ya no son exactamente. Sara García, ¿verdad? O sea, que era el prototipo de la mujer menopáusica. Oye, Irene, ¿por qué es tabú? Creo que se puede vivir plenamente y con dignidad, ¿no? Una mujer que presenta menopausia, que está en esta etapa, creo que no tendría por qué avergonzarse o esconderse. Creo que se puede envejecer y se puede llegar a esta etapa de la mejor forma. ¿Por qué todavía lo estamos escondiendo? Porque hay un asunto social del que no hemos hablado. En la parte social, el estigma que tiene una mujer que está envejeciendo es muy grave, ¿no? De por sí tiene uno que luchar, ¿no? Para obtener posiciones, etcétera. Claro. Y cuando llega una etapa en la que dices, estoy envejeciendo, no quieres. No. No quieres sentirlo No. porque crees que esto socialmente impacta y por supuesto, desafortunadamente todavía esta idea de que la mujer joven es la valiosa y que la mujer vieja o la mujer Ya ya no. en etapa madura ya no es tan valiosa, incluso en el amor. Entonces, hay que romper con estos tabús, con estos mitos, hablar de la menopausia abiertamente en la familia y saber que una mujer, independientemente de su edad o de su estado Claro que hormonal, vale por sí misma y que, bueno, Claro. tiene derecho a vivir el amor y la sexualidad. Porque el tema de la sexualidad ya no lo abordamos, pero resequedad vaginal, pérdida del deseo y otras cosas más también pueden acompañar esta etapa de la vida. Por eso hay que usar los sustitutos hormonales que nos permitan seguir teniendo una respuesta sexual adecuada. Pues ahí Muy está, bien. Irene. Muy bien, Muchísimas Irene. gracias. Gracias.